Bueno, continuamos con el curso de complemento de álgebra lineal. Aquí tenemos la parte que tiene que ver con inversión de matrices y con transformaciones elementales. Bueno, una matriz es inversible si hay otra matriz B, digamos, tal que A por B igual a B por A igual a la matriz identidad. Y a esa matriz B se le llama la inversa y se denota por A menos 1. Aquí hay un teorema importante que destaca algunas de las propiedades, digamos, las más importantes para la que cumple la inversa de la matriz. Bueno, que es única y que además si tengo una matriz que satisface que A por B es la identidad y B por A es igual a la identidad, si sabemos que A es inversible, entonces esa B tiene que ser la inversa. Y además tengo esta otra que es interesante. Si tengo un par de matrices ahora, B y C, tales que B por A es igual a por C, es igual a la identidad, entonces necesariamente A es inversible y además B y C son iguales a la matriz inversa. Y eso es una propiedad bastante interesante. Bueno, A es inversible si entonces A menos 1 también es inversible y, bueno, la inversa de la inversa es la matriz original. Si A es inversible y lambda es diferente de 0, entonces lambda por A es inversible y la inversa de lambda por A es 1 sobre lambda por A la menos 1. A es inversible si solo si su respuesta es inversible y la inversa de la respuesta es la respuesta de la inversa. Y si A y B son inversibles, entonces el producto también es inversible y la inversa del producto es el producto de las inversas en orden inverso. Y además, por inducción, se puede entonces demostrar esta de un número finito, si tengo un número finito de matrices multiplicando, la inversa del número de ese producto es el producto de las inversas en orden inverso. Y eso hay que recordarlo porque es una propiedad que se cumple y que además se utiliza muchas veces. Bueno, aquí están las demostraciones, algunas son más sencillas, otras son más elaboradas, pero en general son relativamente sencillas, es simplemente aplicar la definición. Por ejemplo, en el caso en que tengamos que tengo que B por A es igual a por C es igual a identidad, entonces B por A igual a identidad implica entonces que si multiplico por C a la derecha me da entonces que B por A por C es igual a C, partiendo de esta igualdad. Y claro, como A por C es la identidad, inmediatamente se deduce que B es igual a C. Lo mismo pasa entonces si lo hago por otro lado, ¿no? Y entonces eso quiere decir que entonces C y B son iguales. Y si C y B son iguales, eso quiere decir entonces que tengo la propiedad esta, que B por A es igual a por C, que es lo mismo que A por B igual a B por A. Y entonces eso me da la identidad. Y eso quiere decir que B, por definición, es la inversa de la matriz A, que es lo mismo igual a C. Bueno, aquí igual, aquí si la inversa de la inversa es exactamente por definición. Si tengo además que demostrar que esta 1 sobre lambda por A menos 1 es la inversa de lambda por A, pues entonces simplemente multiplico y compruebo que efectivamente lo mismo a la izquierda que a la derecha me da la identidad. Pasa lo mismo entonces con que la inversa de A, la inversa de la respuesta es la respuesta de la inversa. Porque, bueno, otra vez, aquí en estas igualdades, si A es inversible y tengo estas igualdades, entonces te transpongo y claro, con la respuesta del producto es el producto de la respuesta en orden inverso, pues entonces tengo esta igualdad también. Y si tengo esta igualdad, eso quiere decir, por definición, que la inversa de la respuesta es precisamente a la menos 1 respuesta, por lo que es lo mismo la respuesta de la inversa. Y bueno, hay más propiedades que son demostradas de la misma manera. Es simplemente chequear que efectivamente se cumple la igualdad que cumple la inversa y por la unicidad enseguida se obtiene la propiedad. Si A y B son inversibles y A menos 1 y B menos 1 existen, entonces, bueno, simplemente para mostrar que la inversa del producto es el producto de las inversas en orden inverso, simplemente se multiplica este producto por el A por B y se comprueba precisamente la identidad, lo mismo a la derecha que a la izquierda. Y aquí hay, por supuesto, un ejemplo que me dice que cuando no tengo matrices eh, 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 cuadradas, pues el hecho de que me dé la identidad de un producto no quiere decir que estoy multiplicando por la inversa. Simplemente, bueno, pasan estas cosas. Es decir, que la inversa está definida fundamentalmente para las matrices que son cuadradas. Aquí hay un ejemplo de cómo se puede obtener la matriz inversa de una matriz de 2 por 2. Es simplemente, uno puede simplemente poner las incógnitas en la matriz de 2 por 2 que estamos buscando, que sería la inversa, multiplicar y me tiene que dar la identidad. Y eso significa entonces un sistema de ecuaciones que es muy sencillito, son dos sistemas de ecuaciones con dos incógnitas y se pueden resolver muy relativamente fácil, tal y como ustedes conocen de los sistemas de ecuaciones de 2 por 2. Y la inversa se obtiene de esa manera. Y además se puede chequear efectivamente que esa solución es correcta. Así que entonces, claro, este es un método para obtener la inversa que se puede aplicar a cualquier matriz de cualquier tamaño. Lo que pasa es que es extraordinariamente largo y fatigoso y además hay que saber bastante de sistemas de ecuaciones lineales, que
todavía no hemos llegado a ese punto. Por eso entonces es bastante largo y entonces, bueno, conviene entonces dejar para más adelante encontrar mejores métodos para encontrar la inversa de una matriz de cualquier tamaño. En particular, para una matriz de 2x2 se puede deducir un método relativamente sencillo. Aquí está la deducción. Hay un caso que esta matriz, digamos, de ABCD no es inversible, que es el caso en que tengo que A por D menos B por C es igual a 0. Ese es el caso en que, bueno, el determinante, si te acuerdan de los determinantes, eso quiere decir que el determinante de la matriz es igual a 0. En ese caso la matriz no es inversible. Y bueno, en el otro caso sí, bueno, aquí está deducido el hecho de que siempre que se cumple que este determinante es 0, llegamos a un sistema imposible y por tanto no es inversible la matriz. Es decir, no se puede hallar la solución del sistema. Sin embargo, si ese delta, que es el determinante, es diferente de 0, entonces suponemos, bueno, aquí hay casos en que, más sencillo, en que D y B son diferentes de 0, se tiene esta solución. Y en los otros casos, cuando B y D, alguno de ellos es 0, entonces también se obtiene una solución similar. Lo que pasa es que alguna de las variables se anulan. Bueno, en general la regla es muy facilita, es simplemente hay que intercambiar los elementos de la diagonal principal y cambiar el signo de los elementos de la diagonal secundaria. Y entonces dividir por el determinante. Esa es la regla para invertir una matriz de 2x2. Agarre la matriz, cambie el orden de la matriz de la diagonal principal, y además cambia los signos de la diagonal secundaria. Y después divida por el determinante. Muchas veces se olvida a los alumnos dividir por el determinante. Y eso sí es importante para recordarlo. Entonces, bueno, la inversión de matrices requiere de un trabajo, de obtener métodos para invertir cualquier matriz, cualquier tamaño, requiere un trabajo bastante largo, que veremos a continuación. Bueno, esta inversa se usa mucho a la hora de resolver ecuaciones matriciales. Fíjense que estas ecuaciones matriciales aquí está aplicada la inversa y además hay que aplicar la inversa en muchas ocasiones. Aquí hay tal explicación completa de cómo se puede resolver una ecuación matricial. El consejo general es primero no sustituir directamente, sino primero despejar la variable x o la incógnita x, que generalmente es una matriz, y a no ser que se diga lo contrario, pero la x aparece generalmente la x con una incógnita, que es una incógnita matricial. Habitualmente, si tengo los tamaños de las matrices A, B y C, uno puede incluso deducir pues, si la matriz, de qué tamaño es la matriz X, pero en general siempre conviene despejar primero la matriz X y después, al final, después que tengo despejada la matriz X, pues sustituir las matrices que nos den, ¿no? Aquí hay algunas propiedades que utilizamos. Fíjense que aquí sacamos el factor común a la izquierda a la menos 1 y fíjense que digo a la izquierda y sacamos factor común a la derecha a menos 1. Fíjense que digo a la derecha para que no haya equivocación, porque el orden de la matriz hay que conservarlo. Y después simplemente multiplicamos a la izquierda por A y multiplicamos a la derecha por B. No se puede dividir por matrices, eso está claro. Lo que se puede hacer es multiplicar por la inversa. Entonces, o por la inversa de la inversa, que es precisamente la propia matriz. Y aquí multiplicamos a la izquierda y a la derecha por la matriz A y la matriz B. Fíjense que lo mismo que le hago al miembro izquierdo, hay que hacérselo al miembro derecho. Siempre en todas las ecuaciones pasa lo mismo. Lo que hacemos en el miembro izquierdo tenemos que igualmente hacerlo en el miembro derecho. Si multiplico a la izquierda por A, aquí tengo que multiplicar a la izquierda, y si multiplico a la derecha por B, aquí tengo que multiplicar a la derecha por B. Y bueno, eso es lo que ocurre acá. Y entonces al final sacamos factor común X. ¿A dónde? A la derecha. ¿Por qué? Porque está a la derecha aquí. Y claro, esta X se supone que está multiplicada por la matriz identidad, así que entonces esta es la manera con que se factora a la derecha la matriz X, o sea, saca factor común X a la derecha. Y después, bueno, hay que despejar la X. Para despejar la X habría que multiplicar por la inversa de esto, pero para eso, primero se queda aquí, si los tamaños son correctos, y después hay que chequear si la matriz I menos C es inversible para poder entonces despejar la X. Si no, no podemos despejar la X si la matriz no es inversible. Aquí chequeamos que tiene determinante diferente de 0 y por tanto la inversa se puede calcular con la regla que vimos antes, ¿no? Y bueno, entonces la X, obtenemos entonces una expresión de la X que tiene que ver con la A, la D, la B y la C. Y bueno, aquí sustituimos entonces todas las matrices que nos dieron antes, A, B, C y D, y calculamos entonces el valor de X y obtenemos entonces la matriz X, que es en este caso de dos filas y 3 columnas.
En este caso igual, aquí tenemos entonces que igual a despejar la X, esta hace traspuesta por X, se pasa al miembro derecho, y con un signo menos, por supuesto, y sí, como en todas las ecuaciones hay que hacer, las reglas continúan, lo mismo. Y entonces ahora sacamos factor común X, que lo sacamos a la derecha, como no es natural, y usamos las propiedades de la traspuesta para entonces esta expresión ponerla como traspuesta, porque la traspuesta es la identidad, y la traspuesta de la suma de la resta es la suma y la resta de la traspuesta. Y entonces eso tenemos también que chequear para poder despejar la X y que esta matriz es inversible. Y así, bueno, con la A y la C que nos han dado, pues tenemos esta expresión y obtenemos entonces que esta matriz es inversible y su inversa es esa. Y finalmente calculamos X, simplemente multiplicamos esta inversa por la traspuesta de la inversa, que es la inversa de la traspuesta por las propiedades que vimos antes, y obtenemos entonces la X. Es decir, que siempre en la solución de ecuaciones matriciales hay que respetar, por supuesto, todas las reglas del producto de matrices, la suma, la traspuesta, la inversa, etc. ¿no? Bueno, hay un tema aquí interesante que es el que nos va a servir en el futuro para poder exactamente encontrar métodos para invertir matrices y para muchas otras cosas, que son las transformaciones elementales. ¿Cuáles son las transformaciones elementales? Ustedes quizás la han utilizado a la hora de resolver sistemas de ecuaciones. Intercambiar dos filas, multiplicar una fila por un número generalmente diferente de cero, que si no se dice nada va a ser diferente de cero, porque multiplicar una fila por cero puede ser que cambie demasiado la matriz. Y multiplicar una fila por un número y sumarse la otra. Esas son las tres transformaciones principales. Cuando esta transformación no tengo que multiplicar la fila, sino simplemente sumo una fila con otra, pues entonces la notación se cambia. Fíjense las notaciones como son, ¿no? FIJ significa intercambio de la fila I con la fila J. Multiplicar la fila I por un número lambda es FI en paréntesis en lambda. Y multiplicar la fila I por un número lambda cualquiera y sumarse la otra fila J se nota aquí en este apunte como FI más J lambda. Fíjense que I es la fila que se multiplica por lambda. Y J es la fila que se transforma. Así que I es la fila transformadora y la J es la fila que se transforma. Bueno, hay otras notaciones que se pueden usar también, lo que deben estar suficientemente claras. No hay que obligatoriamente usar esta notación, pero sí conviene que la entiendan para que puedan leer todo lo demás que está en este archivo y en muchos otros archivos. También hay transformaciones por columna, que significa simplemente, bueno, que ahora en lugar de trabajar por filas, se trabaja por columna. Y son las mismas, se intercambia la columna I con la J, se multiplica la columna I por la número lambda y se suman a la columna J se suma la columna I multiplicada por lambda. Estas son las maneras o las notaciones de las transformaciones elementales. Esas mismas notaciones van a significar también las matrices correspondientes. Aquí están ejemplos, ¿no?, de cómo las transformaciones elementales, bueno, transforman a la matriz. ¿Ven? Aquí le cambiamos la fila 1 con la fila 3. Aquí después agarramos la fila 1 y se la sumamos a la fila 2. Y después agarramos la fila 1 y se la sumamos a la fila 3 multiplicada por 2. Y eso es lo que aquí está representado, ¿no? Y claro, fíjense que la fila 1 permite, bueno, como ustedes quizás están acostumbrados ya a los sistemas de ecuaciones lineales, a hacer cero los elementos de la matriz, de esa matriz. Claro que cuando uno hace transformaciones elementales de una matriz, obtiene otra matriz que, digamos, en algún sentido es equivalente con la primera porque se obtuvo a través de transformaciones elementales, ¿sí? Y bueno, aquí están todas las posibilidades que hemos visto de transformación por fila. Hay también transformaciones por columna, ¿ven? Aquí agarramos la columna 1, la multiplicamos por 4 y se la sumamos a la columna 2. Y también agarramos la columna 1, la multiplicamos por 6 y se la sumamos a la columna 3. Lo que quiere decir que estos dos elementos van a ser 0. ¿Ven? Igual pasa con aquí. Agarramos la columna 4 y la multiplicamos por menos 1. Esta columna se multiplica por menos 1 y se convierte entonces toda la columna en los signos cambiados. Y así sucesivamente. ¿Sí? Las transformaciones elementales son elementales por eso, porque son transformaciones muy sencillas que convierten la matriz o transforman los elementos de la matriz de manera más adecuada. Bueno, estas transformaciones elementales tienen asociadas matrices, que vamos a llamar las matrices elementales. Es
Esas matrices elementales las vamos a asignar o las vamos a denotar por las mismas notaciones que usamos para las transformaciones elementales. Es decir, F y J significa que, fíjese que estas transformaciones elementales, ¿cuáles son? Por definición, esas matrices elementales son precisamente hacer la transformación elemental que indica la notación a la matriz identidad. Por ejemplo, F y J, ¿qué significa? Es la matriz identidad a la cual le hemos intercambiado la fila I y la fila J. Claro que la matriz identidad puede ser de cualquier tamaño, así que las F, I, J, etcétera, todas estas matrices elementales pueden ser del tamaño que sea, pero siempre son cuadradas. Es decir, estas matrices elementales siempre son matrices cuadradas. Y bueno, aquí agarramos la matriz identidad y la multiplicamos la fila I por el número lambda. Eso es lo que significa entonces esta notación. Que además de significar la transformación elemental, esta notación también significa la matriz correspondiente, ¿no? La matriz identidad a la que hemos multiplicado la fila I multiplicado por lambda. Y esta es lo mismo. Es decir, agarramos la fila I de la matriz identidad, la multiplicamos por lambda y se la sumamos a la fila J. Esa es la notación de las matrices mismas. No confundir las transformaciones elementales con las matrices elementales. Las matrices elementales son las que producen las transformaciones elementales, como veremos a continuación. Igual pasa con las matrices elementales de columna. Estas son las de fila y estas son las de columna. ¿Sí? Es la misma historia, ¿no? C y J significa que intercambié la columna I con la columna J de la matriz identidad. Igual pasa aquí con esto, ¿no? Todas estas matrices elementales se refieren a la matriz identidad. Y aquí está unos ejemplos, ¿no? De las matrices elementales de orden 3, ¿no? Que la matriz identidad de orden 3 se transforma de estas maneras, ¿veis? Y aquí están todos los ejemplos que ustedes pueden observar para más claridad de qué es lo que significan las matrices elementales. Estas son matrices elementales, todas estas, ¿sí? Esta es la matriz elemental que intercambia la columna 1 con la columna 2. Y esta es la matriz elemental que cambia la fila 1 con la fila 2. No es casualidad que sean iguales. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? La fila 3 la multipliqué por menos 2, aquí la columna 3 la multipliqué por menos 2. Eso quiere decir, bueno, eso sospechamos ya inmediatamente que estas dos matrices son iguales, son matrices elementales iguales. Lo que pasa es que la matriz elemental de columna es la que multiplica a la derecha. Para hacer transformaciones de columna hay que multiplicar a la derecha. Y para hacer transformaciones de fila hay que multiplicar a la izquierda de la matriz. Bueno, eso no está bien claro aquí, pero lo veremos en la continuación. Para demostrar las propiedades de las matrices elementales, vamos a usar esta matriz especial, que es la matriz que es nula completamente, excepto el elemento que está en la fila I con una J. Es una matriz de tamaño n por n, ¿no? Una matriz cuadrada, pero que, fíjense que está definida por los vectores unitarios. Es EI por EJ traspuesto. Eso me da una matriz completa de mismo tamaño de los vectores unitarios, n por n, por ejemplo, si es de tamaño n, y esto lo que me da es una matriz que tiene todos los elementos nulos, excepto el 1 que está en el elemento, en la posición I, en la fila I y la columna J. Eso es la matriz EIJ. Y esa matriz EIJ tiene un montón de propiedades que nos va a servir. Por ejemplo, EI punto denota la matriz esa que tiene ceros en todas partes, menos en la fila iésima que está el vector B, traspuesto por supuesto, porque es un vector fila. Y esta es la notación que decimos que es la matriz que toda nula, excepto la columna J que está el vector B. Esas es simplemente notaciones asociadas a esta matriz EIJ. Y claro, se ve inmediatamente que la fila iésima de la matriz EIJ es precisamente el vector unitario Jésimo. Y la columna J de la matriz EIJ es precisamente el vector unitario EI. Claro, aquí el vector unitario está traspuesto. Y claro, la traspuesta de EIJ es precisamente EJI, ¿no? Bueno, todas esas propiedades la pueden usar y la pueden mirar con detalle para que la aprendan bien. Y bueno, aquí está precisamente descrito qué es lo que hace la matriz EIJ cuando se le aplica a una matriz A por la izquierda. Es precisamente cuando yo agarro la matriz EIJ, que es, se acuerdan que es todo el mundo cero menos el elemento que está en la fila I con una J. La multiplica por la matriz A, lo que me da es eso. Si me da una matriz que tiene todo cero, excepto en la fila iésima que tiene la fila J de A. Y al revés, cuando multiplico a la derecha, esta matriz EIJ la multiplico a la derecha por la matriz A, lo que me da exactamente por resultado es una matriz que tiene todo cero, excepto la columna J que tiene la columna I de A. Y eso deben mirarlo y poner algunos ejemplos para que lo puedan entender bien.
La ventaja que tiene esta matriz EIJ es que permite entonces dar una expresión de estas transformaciones elementales, o más precisamente a las matrices elementales. Es decir, la matriz FIJ y la matriz CIJ, que son las matrices fila y columna que intercambian la I y la J, pues se puede expresar de esta manera. Igual pasa multiplicar una fila por un número lambda, significa, y multiplicar una columna por un número lambda, fíjense que aquí dice que son iguales, es precisamente esta misma matriz, ¿no? Y que está expresada en términos de la matriz EIJ o EIJI, y la FI más J multiplicada por lambda, que es lo mismo que CJ más I, y ahí es importante el orden del lambda, precisamente está dado por esta matriz. Y eso, claro, eso para I diferente de J. Si cuando yo transformo una fila o una columna diferente usando otra, multiplicando la columna. Las demostraciones no son difíciles, es simplemente hay que mirar qué es lo que hace cada una de estas matrices, ¿no? Es decir, esta I lo que tiene todo cero, excepto un 1 en la posición I, que es la diagonal principal, y esta es todo cero y un 1 de diagonal en la posición JJ. Entonces, bueno, aquí hay que leer con detalle qué es lo que exactamente hace esa fila. Si es a la fila I de la matriz identidad, ¿qué es lo que hacemos? Le restamos esto y le sumamos eso. Eso quiere decir entonces que se quita el 1 a la columna I y se le pone a la columna J. Y a la fila J de la matriz identidad se le quita esa y se le suma a esa, que estamos viendo la expresión, le quita el 1 a la columna J y le pone el 1 a la columna I. Eso quiere decir que se han intercambiado la columna I y la columna J. Y pasa lo mismo entonces con las demás igualdades, ¿no? Eso quiere decir que estas expresiones, exactamente lo que hacen estas matrices son exactamente lo que las matrices de elementales. A la fila I la matriz identidad se le resta el 1 a la posición I y se multiplica por lambda la posición I. Entonces, eso quiere decir que se obtiene lambda en la posición I, se obtiene lambda en lugar del 1. Y aquí igual, aquí lo que hacemos entonces es la misma historia, agarrar la fila iésima de la matriz identidad, multiplicarla por lambda y sumarla a la matriz a la columna J. Y eso es exactamente lo que, a la fila J, que es exactamente lo que aquí está dicho. Y ahora, claro, después de tener la expresión de las matrices elementales en términos de esta matriz E, podemos entonces usar esa expresión para demostrar todas estas propiedades de la acción de las matrices elementales sobre alguna matriz. Fíjense aquí las matrices elementales de fila se multiplican a la izquierda de la matriz A y producen entonces las transformaciones que nos hacen falta. Esta matriz elemental, cuando se multiplica a la izquierda, intercambia la fila I y la fila J de A. Esta matriz elemental, cuando se multiplica por la matriz A a la izquierda, lo que hace es multiplicar la fila I por el número lambda. Y esta transformación elemental, cuando se multiplica a la izquierda por A, lo que hace es agarrar la fila I, multiplicarla por lambda y sumarse a la fila J de A. Y esa es la ventaja que tiene las transformaciones elementales o las matrices elementales, que ellas producen las transformaciones elementales de la matriz A cuando se multiplican a la izquierda o cuando son transformaciones de fila. Lo mismo pasa con las transformaciones de columna. Decían, análogamente, cuando uno multiplica a la derecha por una transformación elemental de columna, lo que hace es transformaciones elementales de columna. Es decir, multiplicar a la derecha por matrices elementales de columna hace transformaciones elementales de columna. Es decir, que esencialmente, cuando hacemos transformaciones elementales de fila o de columna de una matriz, lo que estamos haciendo implícitamente es premultiplicar o posmultiplicar, si es que son transformaciones de columna. Y además aquí hay algunas propiedades también que se refieren a cuáles son iguales, ¿no? Cuáles son las matrices que son iguales. Fíjense, la traspuesta de esta matriz elemental es ella misma, es igual a la traspuesta de la matriz de columna, igual a ella misma. Igual pasa con el multiplicar por una fila. La única diferencia que hay entre esas matrices es esta, ¿no? Es decir, cuando yo transpongo esta matriz FI más J en lambda, lo que obtengo es FJ más I en lambda, que es lo mismo que CI más J en lambda, y que es la traspuesta de CJ más I en lambda. Es decir, que la única diferencia que hay en esas matrices elementales es en esta tercera transformación elemental, que es que, bueno, se intercambia la I con la J a la hora de considerar. Si yo quiero agarrar la traspuesta de FI más J lambda, lo que tengo que hacer entonces es FJ más I en lambda. Igual pasa con la columna.
Las demostraciones son simplemente aplicar estas expresiones que encontramos de cada una de estas matrices elementales, sustituyéndola por la matriz E y simplemente mirar qué es lo que pasa. Y aquí todo el tiempo es eso, ¿no? Es precisamente ver qué le pasa a la matriz A cuando le multiplicamos, por ejemplo, a la izquierda por esta matriz. Y lo que para saber qué es lo que le pasa, pues simplemente estudiamos qué pasa con la fila K, qué pasa bueno, con la fila I, con la fila J y con la fila diferente de I y J. Es decir, aquí vemos cuál es la fila késima de este producto. Y la fila késima de ese producto, ¿qué sería? Sería la fila késima de esta primera, de la primera matriz multiplicada por A. Es decir, son aplicando las propiedades que hemos visto antes de las matrices. Es decir, la fila késima del producto de dos matrices es la fila késima de la primera matriz multiplicada por toda la matriz A. Y eso, bueno, simplemente hay que discutir cuando K es igual a I, cuando K es igual a J, cuando K es diferente de I y J. Y eso nos da entonces quiénes son E y J, E, J, J, etcétera, dependiendo de qué fila estamos considerando, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando K es igual a I, esta I y J es precisamente, su fila I-ésima es precisamente el vector unitario EJ. Y esas son propiedades que sabemos que tiene la matriz E. Y así es todo, así son todas estas demostraciones que deben estudiar con detalle. ¿Por qué? Para entender bien la notación y para entender bien qué es lo que significa las transformaciones elementales. Y además, esta es una demostración general de qué es lo que hacen las transformaciones elementales o qué es lo que hacen el producto por matrices elementales, que es más o menos algo equivalente. Y fíjense que aquí está bien clarito qué es lo que está haciendo cada una de las transformaciones. Aquí estamos estudiando la fila késima de este producto. La fila késima de este producto es la fila késima del primer factor multiplicado por toda la matriz. Entonces, bueno, la discusión está en qué le pasa a la fila K, si K es igual a I y si K es diferente de I. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué le pasa a la fila K si K es igual a J o K es diferente de J? Esto hay que estudiarlo con detalle, ¿no? Con todo detalle para que entonces puedan entender bien qué es el propósito o cuál es el efecto de multiplicar una matriz elemental por una matriz. Y fíjense que aquí no estamos hablando de un caso particular de un tamaño especial de la matriz. No, aquí estamos hablando en general. Y por eso entonces esto nos dice que efectivamente las transformaciones elementales producen, cuando se multiplican a la izquierda o a la derecha, producen el efecto que queremos, ¿sí? Producen la transformación elemental que queremos. Y aquí está, bueno, también aquí están las demostraciones de que las traspuestas son lo que decimos, ¿sí? La traspuesta de F y J es la misma F y J, y claro, lo mismo de C y J. Aquí están hechas las demostraciones para las F y incluso nosotros queremos proponerle que ustedes traten de hacer las demostraciones para las C, ¿sí? Para las columnas. Aquí están igual, si yo agarro la fila I, la multiplico por lambda y la traspuesta de eso es simplemente la misma matriz. Y lo que cambia es esta, ¿no? Lo que cambia es el caso en que yo agarro la fila I, la multiplico por lambda, se la sumo a la fila J y esa matriz traspuesta, ¿qué es lo que me da? Bueno, se da la traspuesta a esta y esta, aquí simplemente la traspuesta la suma de la traspuesta, y esto lo que me da entonces es IJ. ¿Sí? Si yo tengo aquí IJ, aquí me da IJ. Esa es la propiedad que tiene esta matriz E. Y bueno, eso me produce entonces el hecho de que si yo, la traspuesta de FI más J en lambda es precisamente FJ más I en lambda, que es lo mismo que CI más J en lambda. Aquí están los ejemplos. Esa matriz de 3×3, ¿no? La F1,3 es eso, y entonces como si pueden chequearlo efectivamente que el producto da el intercambio de la fila 1 con la fila 3. Aquí lo que hacemos es cambiar la columna 1 con la columna 3, ¿no? Claro que cuando yo se lo aplico, la matriz F1,3 es lo mismo que la matriz C1,3, pero no es lo mismo multiplicar F1,3 por A que multiplicar A por C1,3. Es decir, no es lo mismo multiplicar a la izquierda que a la derecha, que ya sabemos que el producto matricial no es conmutativo. Así que en general, aunque F1,3 y C1,3 sean las mismas matrices, es exactamente la misma matriz, pues su posición premultiplicada o postmultiplicada produce matrices diferentes, ¿no? Aquí lo que hacemos es intercambiar la columna 1 con la columna 3
de esta matriz. Y fíjense que aquí estamos usando la matriz de tamaño 4. ¿Por qué? Porque la 6, 1, 3 aquí tiene que ser tamaño 4 para que sea compatible con la multiplicación. Y aquí estamos usando la de tamaño 3 para que sea compatible con la multiplicación a la izquierda. Bueno, igual pasa aquí, ¿no? Aquí F1 más 2 es simplemente sumar la fila 1 con la fila 2, ¿sí? Y aquí C1 más 2 significa sumar la columna 1 con la columna 2. Y exactamente eso es lo que hacen las matrices, ¿ven? Estas matrices de elementales, cuando se multiplican a la izquierda o a la derecha, producen el resultado que nosotros queremos. ¿Sí? Esta fila 1 con la fila 2 se intercambiaron, y aquí la columna 1 con la columna 2 se intercambiaron también, ¿sí? A ver si, no, la columna 1 con la columna 2, ¿sí? ¿Ven? A ver si es que cambiaron la columna 1 con la columna 2. Aquí está la matriz A. La columna 1 es 1, 2, 6, la columna 2 es 2, 3, 0. Y aquí hay un error, ¿no? Por supuesto. Esta matriz no es exactamente el resultado de eso, ¿no? Pues aquí es intercambiar la columna 1 con la... Ah, no, aquí es multiplicar... No, estoy equivocado. Aquí es multiplicar la columna, es decir, sumar la columna 1 con la columna 2. Y aquí sí, efectivamente, sumamos la columna 1 con la columna 2, ¿sí? Y aquí estamos sumando la columna. No es intercambio, sino es sumando la columna 1 con la columna 2. Y efectivamente eso es lo que da, ¿no? 1 más 2, 3, 2 menos 3 menos 1, y 6 más 0 es 6. Así que sumamos aquí el hecho de multiplicar a la derecha esta matriz elemental, que es agarrar la matriz de identidad y sumar la columna 1 con la columna 2, pues hace lo mismo a la matriz. Y aquí tengo entonces la misma historia, ¿no? Aquí tengo entonces agarrar la fila 3, multiplicarla por 4 y sumárselo a la fila 2. Exactamente eso es lo que hace esta matriz elemental. Y esta elemental agarra la columna 3, la multiplica por 4 y se la suma a la columna 2. Y exactamente eso es lo que hace esta matriz elemental. Y aquí están, bueno, aquí están exactamente los ejemplos de las matrices fila y columna que son igual cuando son iguales, ¿no? Y esas son las matrices elementales fila y columna que son iguales. Estas matrices elementales son todas inversibles. Y las inversas son también matrices elementales. Fíjense que la inversa de una matriz elemental IJ es precisamente la inversa igual de la traspuesta, que es ella misma. Y la inversa de esta matriz elemental es exactamente Fi de 1 sobre alfa. ¿Sí? Y por tanto, eso para alfa diferente de 0. Claro. Entonces, como ustedes ven, la inversa de las matrices de transformaciones de fila son también transformaciones de fila. Y aquí lo mismo, ¿no? La inversa de Fi más J por alfa es precisamente Fi más J de menos alfa. Y para la traspuesta, lo único que hace es que intercambiar I más J se intercambia por J más I, que es lo mismo, ¿sí? Es decir, lo mismo que vimos antes, ¿no? Cuando agarramos la traspuesta, pues tengo el intercambio de los índices. Así que entonces, lo mismo pasa con las columnas. Que, claro, la inversa de una matriz elemental de columna es también una matriz elemental de columna cuando intercambio de dos filas, o cuando multiplico una columna, cuando intercambio dos columnas, o cuando multiplico una columna por un número, ¿no? Que su inversa precisamente es multiplicar la misma columna por el inverso del número, con alfa diferente de 0. Y acá igual, ¿no? Acá la inversa de una matriz elemental de columna, que es agarrar la columna I, multiplicarla por alfa y sumársela a la columna J, es precisamente eso, ¿no? Agarrar la columna I, multiplicarla por menos alfa y sumársela a la columna J. Y con la traspuesta, pues lo único que hace es cambiar los índices. Es decir, que todas las matrices elementales, sus inversas y sus traspuestas, son también matrices elementales del mismo tipo, columna o fila, dependiendo de si se multiplica a la derecha o a la izquierda. Son matrices elementales de columnas si se multiplican a la derecha. Y son de filas si se multiplican a la izquierda. Y la demostración, igual hacemos uso de esta matriz E especial, ¿no? Que en particular este es una de las cosas que vamos a usar, que EIJ multiplicado por EKL me da precisamente eso, ¿no? Este producto escalar es 0, ¿no? Excepto que J sea igual a K, que en ese caso entonces me da precisamente EI por EL, porque esto me da 1, ¿no? Así que entonces, en todos los casos es 0, excepto si J es igual a K. Así que entonces, bueno, tengo entonces todas estas propiedades que va a cumplir estos productos de al cuadrado, el producto de EI por EJJ, el producto de EI por EIJ, etcétera. Todos estos productos ustedes pueden calcularlo precisamente usando esta definición de
EIJ, que es EI multiplicado por EJ traspuesto, que me da una matriz que tiene todo el mundo 0, excepto el 1 en la posición IJ. Y bueno, todas estas cosas son fáciles de chequear que se cumplen, ¿no? Es decir, el cuadrado de esta matriz es esta matriz, el cuadrado de esta es esta otra, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, fíjense que el IJ se cambia por EI y el I y el JJ se cambia, no se cambia. Entonces, aquí tengo también estos productos cruzados que también tienen su resultado, ¿no? Es decir, siempre me da EIJ más EJI, ¿sí? Y claro, esta CIJ va a ser igual a eso, vamos a decirla por eso. Entonces, bueno, uno puede entonces chequear que la inversa de esta matriz, que exactamente es ese resultado, es precisamente ella misma, ¿no? Y bueno, se puede simplemente chequear el producto de CIJ por CIJ, me da precisamente, usando las propiedades anteriores, me da precisamente la identidad, ¿sí? Así que CIJ es la inversa de CIJ, ¿sí? Que es lo que habíamos visto aquí anteriormente, ¿sí? Y bueno, para alfa diferente de 0 se hace igual. Así aquí tengo las mismas propiedades para multiplicar ahora una columna por alfa. Aquí estamos haciendo la demostración de las columnas solamente, la de la fila se queda también como ejercicio, y usando también esta matriz E, ¿no? Y bueno, igual si alfa diferente de 0, entonces se tiene también se demuestra también que la inversa es la que dice, es decir, la inversa de CIJ alfa es precisamente CIJ menos alfa. Y bueno, la inversa de FI más J alfa es FI más J menos alfa, etc. Y aquí pasa entonces lo mismo con la multiplicación por un número. Aquí están los ejemplos de que son las inversas de cada una de esas matrices. El intercambio de dos filas, precisamente su inversa es ella misma. Y también el intercambio de columna. Multiplicar por 3 la fila 2, su inversa es precisamente multiplicar la fila 2 por un tercio, exactamente por el inverso del número correspondiente. Y la inversa de la matriz que agarra, esa matriz que agarra la fila 1 y la multiplica por 5 y se la suma a la fila 3, es exactamente agarrar la fila 3, multiplicarla por 5 y sumársela a la fila 1, ¿sí? O menos, ¿no? Multiplicar, agarrar la fila 1, multiplicarla por menos 5 y sumársela a la fila 3, ¿sí? Que es exactamente esa, ¿no? Y que tiene que ser igual a todas estas, ¿sí? Así que bueno, este epígrafe de inversibilidad y matrices elementales lo vamos a ver con posterioridad, porque es un poquito más delicado, pero al fin y al cabo aquí tienen que sacar como conclusión que las transformaciones elementales se pueden expresar en términos de producto de matrices. Y esas matrices, ¿cómo se construyen? Son precisamente las mismas transformaciones elementales se le aplican a la matriz de identidad. Y esas matrices resultantes son lo que llamamos las matrices elementales, de fila y de columna. Y hay que tener claro que las matrices elementales de fila y de columna son todas inversibles, y todas las inversas y las traspuestas son también matrices elementales. Y las matrices elementales actúan, las de fila a la izquierda, hay que multiplicar a la izquierda, y las matrices elementales de columna multiplican a la derecha. Y ejercicios sobre esto, vamos a ver, bueno, lo mismo en las tareas que en el ejercicio resuelto. Así que bueno, esto tienen que estudiarlo con detalle porque tiene muchas notaciones nuevas y conviene que eso lo estudien para que aprendan a usar precisamente las matrices elementales y sus consecuencias, además de esta matriz E y J que nos permite entonces demostrar todas estas propiedades de forma general, no en casos particulares, sino de forma general. Bueno, con esto pienso que les puede ayudar, con estos comentarios les puede ayudar entonces en el estudio de este capítulo.